Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas tan fantásticas. Esto se pasa aquí. Va. Hombre, hablar el último, pues se han dicho muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Hoy. Yo creo que casi todo de lo que yo iba a hablar, ¿no? Han salido de manera... pero bueno, voy a intentar ser breve. Yo traía una reflexión, sobre todo al ver esta imagen, que precisamente uno de los edificios que yo quería comentar, es un edificio del siglo XVIII, que es la fábrica de artillería de Sevilla, que construida en tiempos de Carlos III, pero que lo traía al hilo de un poco de la reflexión que se está produciendo continuamente en las jornadas, sobre todo sobre el tiempo y el valor, ¿no? Pues claro, tiene una capacidad evocadora tremenda, sobre todo del tiempo, ¿no? El tiempo, pero muchos tiempos distintos, ¿no? El tiempo que habrá transcurrido hasta que esa imagen se produce, ¿no? Desde el principio de la fábrica, el tiempo que está reflejado en esas huellas, cicatrices de la actividad industrial, ¿no? Que se ha permanecido en uso hasta el siglo XX, hasta bien finales del siglo XX, es decir, produciendo armamento, produciendo cañones de bronce en el siglo XVIII, es decir, que el tiempo del desvelamiento, ¿no? Del tiempo que hace falta para que nosotros nos aproximemos a esta arquitectura e intentemos entenderla para intervenir en ella, explorando, ¿no? Sus posibilidades, pero un tiempo explorando sus posibilidades, pero sobre todo algo que nos pasó cuando nosotros observamos esto, que es que lo primero que se nos ocurrió fue, o mejor dicho, lo que hubiéramos preferido es que después de nuestra intervención todo hubiera quedado igual, ¿no? Como esa continuidad necesaria, o lo que decía Saramago, ¿no? Que el viaje nunca acaba, pero los viajeros son los que desaparecen, ¿no? La intervención, yo lo que voy a intentar contar de una manera más o menos rápida, son 3 intervenciones en 3 edificios en los que el patio pues juega un papel estructurador muy interesante. En el primero de la izquierda, el patio de banderas, que se llama Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla, pero es realmente una plaza pública, que le llaman el Patio de Banderas, que era el antiguo patio de armas realmente del primer Alcázar. El segundo edificio es un claustro del monasterio de la Cartuja, la recuperación del claustro, precisamente desaparecido en su periodo fabril, a finales del XIX, y el tercero es la fábrica de artillería de Sevilla, estructurada también su crecimiento a base de interrelaciones entre patios y naves construidas, ¿no? Pero como introducción o como un pequeño paréntesis antes de hablar de aquello, yo quería, sacaba aquí dos proyectos de juventud, antes Alejandro ha comentado, se lo he dicho, proyectos más, bueno, de juventud, de hace ya muchos años, pero que uno no sabe, porque también está el tiempo de la duda, ¿no? De la duda en todos estos proyectos, ¿no? Yo creo que cuanto más vemos el patrimonio, más capas y huellas y estratos aparecen, pues más dudamos, ¿no? Pero se trata de 2 intervenciones que se produjeron al mismo tiempo, 2 oportunidades en 2 edificios. En la izquierda, en Alcalá de los Gazules, que es un pueblo pequeño de la provincia de Cádiz, y en la derecha, en la Casa Pinillo, que es una casa de cargadores de India señorial de la ciudad de Cádiz, ¿no? Las 2 respondiendo a escenas urbanas muy análogas, ¿no? La primera, la Plaza de la Corredera, la plaza principal del pueblo, era una vivienda de lo que quedaba era solamente lo que estamos viendo, casi una crujía, un pequeño patio, y lo demás se había ido segregando y cediéndose a un convento que está detrás de las Clarisas. Y la Casa Pinillo se conservaba en su totalidad, ¿no? Las 2 habían evolucionado de una manera distinta. Bueno, la primera realmente había sido muy fragmentada, la segunda sí se conservaba en sus elementos principales, ¿no? Pero la primera, en Alcalá de los Gazules, por una casa bastante modesta, ¿no? Con una potente materialidad, pero se ve ahí que muy transformada, sobre todo porque se convierte en vivienda ya en el siglo XX, ya segregada de su parte trasera que daba al convento, y con una arquitectura bastante masiva, pero bastante pobre, ¿no? La intervención
encontraba una oportunidad, el hecho de que era un edificio de equipamiento, una oportunidad en generar un nuevo equilibrio entre los llenos y los vacíos, entre los espacios que construían galerías que habían desaparecido y con la idea de casi de extender desde la calle el equipamiento, de atravesar el edificio, ofreciéndose desde la calle hasta las cubiertas, construyendo como esa especie de piel, de segunda piel, que era como mediadora entre esa lo que quedaba de esa arquitectura previa, de esos elementos de valor que se consideraron que debían permanecer, y la nueva pieza, esta pieza que un poco ejerce un papel como de mediación, ¿no?, entre los restos de la casa original y el nuevo edificio de equipamiento, los nuevos usos que tenía que acomodar, ¿no? Finalmente, realmente la pieza lo que hacía era sugerir un tránsito a través de la propia casa hasta las cubiertas, donde se buscaba como esta relación con el entorno, con la iglesia precisamente de las Clarisas, a la que se debe, y con el parque natural, que era el objeto un poco de la casa, que iba a ser sede del parque natural, ¿no?, de la oficina del parque natural. En cambio, la casa Pinillos, que la construimos al mismo tiempo, pues sí conservaba el tránsito de la propia casa desde el siglo XVIII, desde el principio del siglo XVIII, una casa barroca, ha ido transitando, igual que el propio casco histórico de Cádiz, hacia el XIX, transformándose, ¿no?, transformando sus huecos. Realmente la casa estaba como adaptada, ¿no?, o como reestilizada, ¿no?, de alguna manera. Entonces, en este caso, la operación que también buscaba el acondicionamiento, en este caso era de un museo, la ampliación del Museo de Cádiz, pues encuentra la oportunidad en la reinterpretación de la montera, es decir, eliminados, añadidos, que, bueno, pues aparece un objeto, aparece un nuevo elemento que ejerce un papel de mediador, que es ese que estamos viendo ahí flotando, y que en los croquis se observa, ¿no? A la izquierda el de la casa Diáñez, esta casa de Alcalá de los Gazules, a la derecha el museo, a la izquierda la casa, ese despliegue de esa arquitectura mediadora o ligera, que se empasta un poco con los muros originales, aparece escondida pues la escalera que sube a esta cubierta y que se ofrece. En el caso de la casa Pinillos, la intención con esta nueva montera, que estáis viendo ahí con una sección como quebrada, pues es de alguna manera acomodar un nuevo vestíbulo que replica el vestíbulo de la planta baja, la planta superior, y genera como un nuevo, digamos, un desplazamiento del movimiento público de los visitantes, ¿no? Y con ese gesto también pues entraba en el juego la torre mirador, que precisamente pertenecía a la escenografía de la casa original, pero no a la posterior casa del XIX, que la había anulado con los añadidos de algunos lavaderos, ¿no? Entonces la pieza ahí hace como ese papel de reequilibrar, ¿no? Y un poco interpreta las monteras que hay en la ciudad, ¿no? Hablábamos antes ahí al fondo se ve una de las monteras de una casa que está al lado, pero hablábamos antes de las dudas, ¿no? Estas son las dudas si esta fue la cubierta adecuada, pero una cubierta que finalmente acomoda, enseña la casa casi como un objeto más de ese museo, ¿no?, la propia casa recuperada, y te sube a las cubiertas de la ciudad, ¿no? Voy a empezar con la primera rápidamente. El patio de bandera, el Alcázar de Sevilla. Estamos viendo aquí en la foto aérea, a la izquierda arriba, esto no marca, ¿no? Bueno, aquí se ve. Sí, estupendo. La Catedral de Sevilla, la pieza fantástica del Archivo de Indias, con trazas de Juan de Herrera, y después, a partir de este punto, el acceso a través de este patio, de esta plaza pública, que es el patio de bandera, a todo este complejo de edificios que se extiende hacia los jardines, que es el Alcázar Sevilla. El Alcázar tiene su origen precisamente en este elemento, en este cuadrado de 100 por 100 metros, que era fue el primer alcázar abadí. Estamos hablando del siglo XI después de Cristo, un alcázar que surge como, digamos, situado, la muralla de la ciudad estaba en esta situación, ahora lo van a ver ustedes, y sale como una avanzada delante de la muralla, con este
con esta plaza actual que realmente está reverberando, está recordando el patio de armas, el patio de formación de ese alcázar que tenía en esta zona justamente los edificios palaciegos y los edificios que servían un poco de mirando en este sentido. Claro, lo podemos entender, yo aquí he dibujado un poco en la ciudad de Sevilla, en esa almendra del casco histórico, estáis viendo aquí el río Guadalquivir, aquí para situarnos un poco, bueno, pues todos estos terrenos son los del Arenal, la Torre del Oro, y una ciudad que en ese momento, en el momento que surge ese alcázar, ese primer alcázar, pues tiene un brazo del río Vivo en este punto y tiene otro brazo, un afluente que es el río Tagarete, y deja la ciudad con esta punta, que es justo donde está el alcázar. Es decir, el alcázar es lo primero que se encuentra o que aparece al que llega a la ciudad, ¿no? Por eso está en esa posición hoy en día casi ilegible a nivel urbano, ¿no? Entonces, dentro de esa implantación, el primer alcázar justamente es este, ¿no? Es este elemento, el patio de banderas con estas construcciones y todos estos crecimientos que están producidos a base de edificios, de palacios que con sus patios propios van avanzando en sentido sur y van colonizando todo este territorio hasta llegar a los jardines, que eran antiguas huertas, primero terrenos inundables y después huertas, ¿no? La extensión máxima se produce en el momento almohade, ¿no? Cuando es la capital de Al-Ándalus. Todos estos patios surgen de maneras muy distintas, ¿no? Palacios completos que incluyen sus patios dentro o patios provocados por la desaparición de otros palacios para crear escenografías completas delante del palacio principal, el mudéjar, o patios que quedan contra las murallas, o patios que aparecen en el borde de contacto de los palacios con los jardines, etcétera. Hay una variedad tremenda y posiblemente el más extraño sea el patio de banderas, ¿no? Que vamos a ver ahora. Esta es la misma imagen a la inversa. En estos planos del siglo XVIII ya se está viendo esa relación, ¿no? del alcázar, ese elemento estructurador de todos los patios, ¿no? En los que van apareciendo arquitectura. El alcázar realmente es un compendio de arquitecturas de todos los tiempos porque desde el siglo XI está en uso y ha sido residencia real, o está siendo hasta hoy en día, ¿no? No sé si se acordarán, ¿no? El rey casó, el emérito casó a su hija, a la infanta Elena, atravesando por aquí hasta llegar a la catedral, ¿no? Que estaba en este sentido. Y es un palimpsesto de arquitecturas, ¿no? que se ha ido produciendo en cada momento histórico, yuxtaponiéndose, conviviendo, incluso hibridando palacios de distintos momentos para construir arquitecturas actualizadas, ¿no? En cada momento histórico, como es el caso de esto del Palacio Gótico, ¿no? Que ocupa una banda del antiguo Palacio del Crucero almohade y la sustituye, o el Palacio Mudéjar, que habla de la joya del mudéjar en España, cuando el mudéjarismo y la hibridación se estaba produciendo un siglo antes ya en el propio, la manera de operar en el Palacio Gótico. Las situaciones se producen, digamos que los niveles de uso siempre se han mantenido, es decir, que los edificios se van renovando, pero las excavaciones arqueológicas lo que dan es que la cota cero siempre ha sido renovada. Te puedes encontrar un suelo medieval justo debajo, pegado al suelo un poquito más contemporáneo. Este caso del Patio del Crucero, por ejemplo, en el terremoto de Lisboa adquiere esta forma barroca, que es de 1756, pero debajo esconde el antiguo patio de crucero al que se le superpuso el Palacio Gótico, como estamos viendo en la foto, ¿sabes aquí? Y al que se le superpone esta arcada barroca, cuando se decide que después del terremoto pues era un palacio excesivamente esbelto y el jardín hundido que había pues se anula, ¿no? Digamos tiempo sobre tiempo, ¿no? El estrato inferior del patio almohade de pronto queda ahí encapsulado, ¿no? Dentro del nuevo palacio barroco, ¿no? Pues en el patio de banderas es un espacio singular en el sentido singular en la actualidad, porque en el año 1931 la Segunda República
fue cuando los alcázares fueron cedidos, por el Gobierno de la República al pueblo de Sevilla. A excepción del Patio de Banderas, porque el Patio de Banderas, como están viendo ahí, tenía unas viviendas, reverberando un poco esa situación islámica original, ¿no?, del vacío y alrededor de las viviendas, pues esas viviendas le daban rentas al Estado, con lo cual decidieron no deshacerse de ellas, sino posponer la cesión a la ciudad de esta parte, ¿no? Con lo cual el origen del Alcázar no pertenece al Alcázar, realmente es un espacio ocupado por privados, ¿no?, y gestionado por Patrimonio Nacional, que es quien gestiona los bienes de la corona, ¿no? Para reivindicar un poco esa situación como de pertenecer al Alcázar, el Alcázar emprendió en ese patio unas excavaciones arqueológicas muy potentes, empezaron en el año 2009 y duraron 4 años, ¿no?, para demostrar que el Alcázar tenía su origen ahí, o cosa que era evidente, pero el Alcázar quería, y entonces excavó el espacio central, este de aquí, ¿vale? Lo excavó el completo. Este plano es lo que refleja un poco lo que subyace dentro de ese parcelario del propio Patio de Banderas. Es decir, que si se fijan, esto es un palacio abadí, que precisamente es el palacio de Al-Mutamid, que le llamaban en ese momento de la primer Alcázar abadí, es este, con 2 patios traseros y unas crujías, pero pueden ver cómo coincide las trazas del propio palacio con las casas que ahora mismo existen, o el Palacio del Yeso, donde las crujías están coincidiendo con las crujías ocupadas de otras viviendas, o la propia puerta islámica original que daba en este punto, etcétera. Es decir, que hay una correspondencia entre el parcelario y los edificios modernos, ¿no? Hasta el punto que cualquier edificio se pica y aparece pues directamente la fábrica de tapiar almohades o la muralla metida dentro, o metida dentro de un armario de una alacena aparecen estos arcos almohades, ¿no? Y pasa continuamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir en un pequeño local que existía pegado a uno de los palacios, y efectivamente es que ese local decía, oye, aquí va a aparecer la crujía que le falta al Palacio del Yeso, ¿no? Y efectivamente apareció. Y entonces la intervención fue un poco dejar a la vista pues todo eso. Había que incluir una especie de taquilla, bueno, pues se dejó todo a la vista y todo integrado en ese, como anticipando a la visita del Alcázar lo que iba a ocurrir dentro, ¿no?, que no es otra cosa que el continuo reciclaje de su arquitectura. Bien, en el Patio de Banderas se produjo esta excavación tan tremenda, en la que aparecieron muchísimas cosas. Por supuesto, apareció el momento en el que se arrasa un barrio islámico para construir el Alcázar, a ese nivel, ¿no?, al nivel casi de la plaza. Pero a partir de ahí hacia abajo pasaban muchísimas cosas porque era un punto crítico en el entendimiento geográfico, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y sobre todo aparece lo que estamos viendo ahí a 5 metros de profundidad, que era una estructura que estaba aterrazada hacia el sur, que era hacia el río precisamente, pues que eran unos almacenes, pues finalmente los arqueólogos, unos almacenes portuarios romanos, que nos estaban hablando del siglo I antes de Cristo, nos estaban hablando de que la ciudad en ese punto pues se asomaba al río de una manera directa, es decir, que eran realmente estructuras del borde del cantil del puerto romano de Hispali, con lo cual hablaba de un pasado que era casi imposible de imaginar cuando uno lo ve el entorno urbano en la actualidad, ¿no? Tenía ese interés, hasta el punto que esto no tira. Ahora, hasta el punto que el Alcázar se planteó, y el Ayuntamiento de Sevilla se planteó, construir una gran cripta donde enseñar todos esos restos arqueológicos tan potentes. Y entonces una primera propuesta que hicimos fue, bueno, pues vamos a construir una cripta, pero podía ser la cripta una excusa para salir del Alcázar, atravesarla y recuperar también el tránsito a través de la puerta original, ¿no? Era como un elemento, como un bypass, ¿no?, de manera que la visita acabara viendo justamente lo que ocurre del siglo XI hacia abajo, ¿no? Y así se planteó, ¿no?, como un anteproyecto donde pues pasaba esto, ¿no?, pasaba pues, transitar la plaza actual, pues transitar por debajo y atravesar y cruzar, salir por la puerta inicial.
en un tránsito donde se recorrían esos restos del siglo I. ¿Qué pasó? Pues que no se llevó a cabo, la cripta desistió el ayuntamiento de hacerla por un tema, estábamos hablando en los años 2015, un tema económico y un tema también de que llevaba mucho tiempo abierta la excavación, de que suponía mucho ingreso, tal. Y al final el encargo que recibimos es tapar la cripta, tapar la excavación arqueológica, cubrirla, ¿no? Con gran disgusto de los arqueólogos. Y había que hacerlo rápidamente. Claro, no sé si alguna vez han tenido que cubrir una potencia de 6 metros de profundidad y dejarla con unos restos arqueológicos, o una perforación, ¿no? Un vaciado de 6 metros no es estable, por mucho que le echemos, querían directamente pues echar algún material, arena, tal. Entonces empezamos a lucubrar qué podía ser, ¿no? Porque no había garantía de estabilidad a partir de una profundidad, ¿no? Y entonces propusimos cubrirla con poliestireno. Pensamos, hay un método de cubrir, de hacer taludes en carretera, de aligerar pesos y tal, y pensamos que el poliestireno podía funcionar. Esa posibilidad del poliestireno colocado en capas, ¿no? Grandes primas de poliestireno, en el que nosotros, pensando un poco como cuando una vasija rota hay que enviarla a un museo y tal, bueno, pues le hicimos una especie de molde al yacimiento, o la forma inversa del yacimiento recortada en poliestireno, y colocamos varias capas, ¿no? Hasta llegar a la cota de la plaza, de manera que fuera fácilmente desmontable en caso de volver a la idea de crear la cripta completa, ¿no? Y así fue, es decir, que en el yacimiento, lo que sí pensamos, lo que tuvimos la oportunidad es de proponer, digo, bueno, pues si ponemos menos poliestireno, a lo mejor podemos dar a la vista algo del yacimiento y que así permanezca vivo como una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Como un espacio donde el yacimiento permaneciera. Entonces esta era un poco la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Es decir, pues en bloques de poliestireno, la forma inversa del yacimiento, y al final dijimos, bueno, pues si es posible dejar, era aproximadamente 100 metros, donde el yacimiento era más interesante, que había una especie de pórtico que abría una zona foral que había en este extremo, pues podíamos simplemente, con bloques de hormigón, pues contener una zona y con una forma quebrada en planta y unas cimentaciones superficiales, unas losas, todo superpuesto, ¿no? También sobre poliestireno, pues podíamos conservar una parte. Y así lo hicimos, ¿no? Fue muy rápido, tardamos mucho más en el proyecto que en ejecutarlo, y empezamos a colocar el poliestireno. Realmente en la plaza, todo el mundo transita por allí, pero yo creo que no va a pasar nada, que algún día se sube el freático. No, pero está aguantado. Pero bueno, a lo mejor hace un... Y en la imagen a la derecha es el extremo donde se coloca, donde se ejecuta esa cripta, esa pequeña cripta que se ha quedado, como recuerdo, como ayuda para entender el espacio completo, ¿no? Y el arqueólogo ya se quedó más tranquilo, ¿no? Pero era esta situación, ¿no? Los bloques se tiraban, se iban colocando, unas capitas mínimas para aguantarlos y generar distintos niveles. Y finalmente el espacio que quedó, bueno, pues está confinado por los bloques de hormigón, que le dimos un tratamiento, pintamos así en gris oscuro y le metimos una luz así y ya está. Y entonces ahí lo que se ve es eso, ¿no? Justamente esos opus igninum y las fábricas romanas, y después la hilada esta de columnas, ¿no? Que antecede el foro, y después el fondo, eso que se ve ahí, que es como el reflejo de toda la estratigrafía de lo que estaba ocurriendo, porque justo en este punto, cuando íbamos a meter las carreras, bueno, apareció una calle del barrio islámico que estaba arriba, y después un depósito que es un poco la historia de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y que el arqueólogo pedía que eso, dice, eso no se puede, eso hay que mantenerlo, eso sería estupendo poderlo enseñar. Justamente ahí, en ese punto, bueno, están viendo que la cripta se gira un poco por darle la razón a los restos romanos, es decir, que alguien baja por aquí y ya se lo encuentra girado, un poco por entender o que tenga una concordancia con la geometría de los restos, ¿no? Pero lo interesante que apareció aquí fue un depósito tremendo. Bueno, decimos la arqueología, pues son los restos, no, son muchas cosas. Un depósito tremendo de material de fondo marino.
Este a fondo marino aquí, ¿por qué? Y es que realmente lo afectó, como le llaman ellos, un evento de alta energía, no sé qué, como un maremoto, que llegó aquí y arruinó el puerto de Hispali en la frontera o entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, con lo cual estaba documentando, a partir de ese momento todos los restos estaban absolutamente anulados y a partir de ahí empezaba una segunda cota de ocupación romana que era muy leve, con lo cual estaba contando justamente en el propio yacimiento lo que le había ocurrido a la ciudad en un momento catastrófico, ¿no? Entonces se dejó, se tuvo que pilotar por detrás y se dejó esa zona con esa presentación donde aparece, bueno, pues aquí está la calle islámica, un pozo islámico también, restos aquí romanos que curiosamente permanecieron, etc. Y lo único que tiene el espacio es una renovación de aire y justamente las losas de atao de esa estructura de bloques de hormigón es la que una de ellas se extiende y se convierte en escalera que sale al exterior, un exterior que está completamente protegido, que no permitía la salida de un castillete y tal, sino que es un elemento de acceso restringido, pero que el propio hueco de la escalera es el que ventila, el que mete aire limpio y se mueve dentro, ¿no? Yo voy rápido. Un segundo proyecto que traía era la intervención en el monasterio de la Cartuja. En este caso, se trata de la recuperación de un claustro, pero por adición, un claustro que estaba absolutamente deshecho y no reconocible, y se introduce una serie de operaciones para hacerlo o recuperarlo, ¿no?, espacialmente. Pero este edificio fue ampliamente intervenido para la exposición del 92, fue recuperado para la ciudad, era un monasterio cartujano del siglo XV, que en el siglo XIX se convierte en la fábrica Pigman de cerámica. De manera absolutamente, la transforma al completo, ¿no? Hasta el punto que se construyen 10 hornos de botella de estos que están aquí, ¿no? Pero fijaros que superponiéndose completamente a la estructura monacal que fue ordenada por distintos arquitectos. José Ramón Sierra intervino en esta zona y Guillermo Vázquez Consuegra en esta zona de aquí, que es el área fabril, el área donde se situaba digamos, el contacto con el exterior, con la puerta del río, que era esta, de la fábrica Pigman, ¿no?, donde había pues, mayor número de elementos de la antigua fábrica. Esta zona fue ordenada por Guillermo Vázquez e intervino construyendo estas naves de este punto de aquí y rehabilitando el perímetro, pero no llegó a rehabilitar esta zona de aquí, que es donde está el claustro de legos, que era, digamos, los monjes legos. Los legos son los que asisten un poco a los monjes del convento, los principales, ¿no?, que viven en sus celdas y tal, pero donde son servidos a través del refectorio que estaba en esta posición y tal, pues los monjes legos que viven aquí, o hermanos, ¿no?, los legos o hermanos, ¿no? Esta es la situación de esta zona fabril. Aquí veis los hornos de botella que lo pisan todo, ¿no? Y la intervención de ordenación de Guillermo Vázquez, donde aparecen las naves, esto rehabilitado y estos edificios que quedan aquí, pero quedando este espacio, el claustro de Lego, realmente tiene aquí las celdas, aquí unos pórticos y aquí otra construcción, quedó abierto, ¿no? Ahora lo van a ver. Y este es el momento previo, la superposición de la fábrica Pigman sobre el antiguo claustro con esta barbaridad, ¿no?, de construcciones que pervierten y tergiversan todo el sistema, y encima dibuja el proyecto de Guillermo Vázquez, que era este es el claustro. En origen, según los arqueólogos, es decir, el claustro cerraba con una tapia en esta posición, las celdas de los legos, el pórtico que daba otras dependencias de uso de los legos y una sala que queda en este punto, que los arqueólogos no se aclaran exactamente qué es, pero puede ser un lugar de almacenaje. Y este es el proyecto de Guillermo Vázquez, ¿no?, donde sí opera, que se queda cortado por falta de inversión, pero donde sí recupera aquí el claustro de Lego, reinterpretándolo con una pieza que lo cruza, que es esta, y construyendo aquí un gran edificio para formación. Actualmente el uso de este complejo es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que se dedica, entre otras cosas, a restaurar bienes culturales y los
Los restauran estas naves y la idea de ellos era también exponerlo dentro del propio complejo, pero todo eso quedó cortado, ¿no? Desde el año 92. Y ese espacio estaba así, ¿eh? Este es el espacio del claustro, lo que queda de esta galería porticada, estos elementos, los hornos de botella, pero todo como un enorme descampado, ¿no? Como un vacío. Y estos son pues, las piezas ya restauradas en el año 92, que quedaron unas piscinas para limpiar azulejos y piezas cerámicas, un horno quedaba aquí, pero el claustro era este, ¿no? Este elemento. Ahí lo tenéis un poco. Ya el Instituto de Patrimonio había intervenido aquí, ampliando unas dependencias administrativas en este punto, es decir, que este volumen ya lo habían tocado un poquito. Entonces, el proyecto realmente es una oportunidad. Lo que pide el Instituto, lo que me pide es una sala de 100 metros cuadrados para exponer las piezas que restauran. Pero es la oportunidad de ordenar este espacio. Dice, necesitamos una pieza tal, pero a ver cómo la colocamos. Hombre, nos gustaría recuperar el claustro, a ver de qué manera, claro. Y quedaba esta sala abovedada que estaba en el extremo del siglo XV, que estaba en un extremo del claustro que estaba utilizando el de mantenimiento, con estas yeserías, etc. En fin, la operación es la siguiente. Estas son las construcciones que quedan, tal. La sala abovedada que está aquí, las celdas, tal. Y entonces, la idea, si recuerdan ese plano de los arqueólogos, era recuperar este punto, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos fue colocar la sala, pero oye, la sala es lo de menos, lo demás era un poco ordenar mediante un plano de suelo único, pues los recorridos desde el instituto, los recorridos que demandaban todos estos elementos, todos estos pasos, y situar estratégicamente donde estaba la tapia, un edificio que lo que pretendía ser tapia, ¿no? Como si no estuviera, o casi que no tuviera huecos, ¿no? Los huecos que tienen, esta mañana se habló de la sala neutra, ¿no? Que le gustaba, que requerían, claro, aquí si ibas a poner cualquier tipo de pieza, podía requerir condiciones de iluminación mínima, o puede ser escultura, puede ser papel, podía ser cualquier cosa. Entonces, cuanto menos huecos, mejor. Entonces, si redujimos los huecos al mínimo, unos huecos que recogían estas tensiones, otros que miraban hacia acá, hacia este horno, y uno principal por donde entraban las piezas arqueológicas, las piezas grandes, que requerían una puerta enorme, ¿no? Entonces, la estrategia es un poco esa. Pues colocamos la sala un poco en una posición en la que era como el espejo de la sala antigua que está a la izquierda, ¿no? La otra sala que queda en este volumen de aquí. Entonces, entre las dos salas que tienen más o menos el mismo tamaño, 100 metros y 100 metros, se producía este punto de fricción, ¿no? Este punto de tensión, que es donde se colocaban los accesos a las dos salas, ¿no? Y el patio quedaba como recogido en la posición del cierre, ¿vale? Esta es un poco el edificio adquiría la escala un poco de las piezas del resto del claustro, ¿no? Como un elemento que podía entenderse, o se podía entender la operación casi sin la pieza, porque lo que consistía era en leer el claustro, y al otro lado un espacio vegetado, arbolado, que le daba otra tensión distinta, ¿no? Este elemento recibe la luz, esta era un poco la infografía, ¿no? Recibe la luz indirecta, ¿no? De distintos puntos, y la gran excusa del espacio, había una obligación de generar una gran puerta, un gran punto de acceso de piezas de mayor calibre, entonces la colocamos para ver los hornos botella y se convertía como una especie de retablo, ¿no? Con el punto, la excusa de hacer la puerta pues era en la gran ventana que introducía el monasterio dentro de la caja, ¿no? Entonces, finalmente está recién acabado, ¿no? Es así. Este es el punto de conexión del monasterio. Estas son las edificaciones que construyó el Instituto del Patrimonio. La gran puerta por donde entran las piezas, que se convierte también en la sala por donde se refleja y entra la visión de la cartuja, ¿no? Buscando como esa relación. Y el punto, ese punto de contacto por donde se entra una sala y se entra a la otra sala, ¿no? Este punto de aquí, ¿no? El pavimento en continuidad entra, es como si el edificio se hubiera posado sobre un pavimento continuo, y en el interior pues aparece la cartuja, pasa esto es una primera exposición que hicieron con dos piezas recuperadas.
Y ese punto intermedio que da paso a las dos salas, la otra sala que se recupera buscando una unidad, ¿no?, en el tratamiento, no dejando el ladrillo visto, sino simplemente recogido en sus llagas y protegido, y dejando las huellas de todo lo que está ocurriendo con un plano de suelo continuo, ¿no? Y una iluminación indirecta que todas las instalaciones van por el suelo. Bien. Un poco adquiere la escala de la propia celda de Legos, ¿no? Y es un edificio en donde aparecen las puertas o los accesos de una manera bastante abstracta, ¿no?, como dentro de ese volumen que, como he visto, está como quebrado, recordando un poco también a un paso de claustro, ¿no? ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? ¿10? Bien, y la fábrica de artillería de Sevilla, esta foto me parece muy interesante porque la fábrica de artillería es todo esto que están viendo ustedes, y es un edificio que aquí está como fundido, ¿no?, con el barrio. Realmente se va construyendo incorporando partes del barrio, lo va incorporando, lo va fagocitando, ¿no? Se construye de manera potente a partir de los Borbones, cuando se decide que sea una de las reales fábricas, ¿no?, activadoras de la industria, en ese caso de la construcción de cañones de bronce. Entonces tiene su origen precisamente en esta zona de aquí, en unos antiguos talleres de fundidores del siglo XVI y XVII, que finalmente su fábrica es comprada por el Estado y incorporada, ¿no? Este complejo de casi 20.000 metros cuadrados, bueno, pues salió a concurso intervenir en esta zona, en el sector occidental, que veis que está separado por una calle, que fue la gran ampliación que se produjo en tiempo de los Borbones, cuando la fábrica especializa el sistema de producción, construyendo en este ámbito, o dejando este ámbito para la fundición de los grandes hornos de fundición y molderería de cañones, y pasando al otro lado lo que se llamaba el proceso de barrenado. Me podría extender, como sabemos todo el patrimonio abre muchísimas cajas temáticas, y una de ellas es cómo se construían los cañones y todas estas cosas, que tiene que ver con la aleación, la fabricación del bronce, pero sobre todo porque los cañones en ese momento, la tecnología punta a mediados del 18 es justamente construir el cañón en sólido y barrenarlo y vaciarlo, ¿vale? Hasta ese momento se había dejado un alma hueca que después se eliminaba o se hacía en dos partes, pero todo eso acababan estallando. Y finalmente los franceses, hay un caso de espionaje que se traen aquí al francés que lo hace y después lo fichan, y es el que remodela la fábrica en función un poco de esa tecnología que se implementa, ¿no? Lo digo todo eso, pero sobre todo nos interesa por lo que incide en la arquitectura. La fábrica realmente crece a partir de un elemento modular que es justamente el tamaño, el módulo, el que genera unas mulas dando vuelta a un torno para barrenar un cañón. Es decir, es una pieza, creo que la tengo aquí delante. Bueno, estos son los grandes espacios de la zona de fundición, que eso sí que es un piranesi, ¿no? Esto es la barbaridad, ¿no?, cuando están produciendo en serie para todas las guerras que te mantienen los Borbones y para la flota de Indias, ¿no?, que estaba en Cádiz, ¿no? Pero surge a partir de un módulo, un elemento modular, a partir de principios del siglo XVIII, los ingenieros militares. Este mismo módulo sirve para moler tabaco, en el caso de la fábrica de tabaco, y en la fábrica de artillería pues sirve para barrenar cañones, como van a ver ahora, ¿no? Y ese elemento modular es el que le da sentido de tensión flexible, ¿no?, a toda la fábrica y va acomodando distintos espacios. Pero igual que la arquitectura, esa arquitectura del módulo acomoda estos elementos, ¿no?, estos artefactos, ¿no?, estos ingenios, ¿no?, para barrenar cañones, y se elevan, ¿no?, para mejorar también la salida de los humos, y en el caso de los hornos de función todavía se ven ahí los humos que permanecen, o para meter esas fábricas. En el lado occidental, el módulo se convierte en naves horizontales, porque el barrenado que introducen los franceses es horizontal. Es decir, las mulas dan vuelta, pero la barrena funciona horizontalmente, porque antes la habían probado en el río, la habían probado con la energía hidráulica del río, y finalmente se la traen a la fábrica por un tema de seguridad y de producción, ¿no? Entonces, en ese momento desdoblan la fábrica y construyen esta secuencia, esta alternancia de grandes naves, que albergaban esos elementos de barrenado,
y patios alternados, ¿no?, que construyen este primer módulo, que lo hace un arquitecto italiano que se llama Tomás Botani. Bien. La fábrica se cierra posteriormente, muy poco después, antes de finales del 18, construyendo, retomando otra vez la célula original, construyendo dos edificios de cierre y reestructurando el urbanismo del barrio, que ahora fuga o acaba en esta calle, que es la calle articuladora, patio también de la propia fábrica, ¿vale? Entonces, lo que antes era una arquitectura, el módulo más vertical para incluir las barrenas o para aliviar gases y humos y tal, ese módulo se va transformando en adquiere este alarde también estructural en el siglo XVIII, que son unas vigas que están roblonadas con elementos metálicos y consiguen espacios de este calibre, ¿no? Bien. Y armaduras tremendas con fantástica, de cuchillo italiano, una cosa espectacular, que están adornadas de esta manera en el siglo XVIII. Todo para el movimiento, de manera que la fábrica queda acabada de esta manera y funcionando como una máquina perfecta, ¿no?, de fabricación, porque por aquí entraban los acopios, que eran las maderas que servían por detrás, con carga trasera, a los hornos de fundición, lo que le llaman la catedral, por su elevación, y aquí los talleres de molderería donde se vertían el cañón pasaba por aquí, entraba aquí, era barrenado y aquí era acabado con todos los elementos de adorno, del rey, la corona, las macollas para cogerlo, todas esas cosas se hacían en esta nave y en esta nave. Y los patios alternando para garantizar el buen funcionamiento, imaginaros animales por aquí y tal, bueno, pues todo y los elementos, los edificios de cierre, uno y otro. Y por supuesto la calle de seguridad, un callejón que la separa del barrio. Bueno, en esta fábrica se fundieron los leones de las Cortes, entre otras cosas, ¿no? Fue objetivo militar de Napoleón cuando venía bajando en la península y para capturarla y seguir con el asedio, en este caso de Cádiz. Y en 1802, por ejemplo, es la única fábrica de bronce que hay en España. Cierra la de Barcelona, que era la que estaba más activa hasta ese momento, porque concentran aquí la producción. Esto es un poco lo que ocurre, ¿no? El edificio de fachada, si seccionamos el edificio al completo, patios, las naves de Botani, patios. Esta es una nave que, estas dos naves son transformadas en el siglo XIX. Es decir, la fábrica nunca para de producir, y se va adaptando a todas las energías y tecnologías que se van produciendo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Entra la máquina de vapor, entra la energía eléctrica, entran artilugios, máquinas, transmisiones, etcétera, y va convirtiendo sus patios, sus antiguos patios, los va convirtiendo en espacios a veces de expansión o ampliación de las propias naves. Y el edificio, tal como nosotros nos lo encontramos para el concurso, llega así. Esta es la arquitectura de Tomás Botani, en la gran nave central que se conserva, la otra, esta convertida en una gran nave, otra, un patio convertido en esta cubierta que era de uralita en ese momento, y los patios de respiración con la nueva ampliación también ocupados por distintos elementos de los militares, ¿no? También, ¿no? Porque esto es lo que ocurre a finales del 19 y principios del 20, es una fábrica extensiva, una fábrica que fagocita todos los espacios intermedios para que la producción pase de un lado a otro con vías, vagonetas, los patios ocupados por transformadores, por patios que están ocupados aquí los militares sitúan hacia la avenida, pues sitúan sus oficinas, etcétera, ¿no? Donde hay que meter algo se mete, no hay problema. Eso por un lado. Y por otro lado, la arquitectura de la fábrica, por estar los militares, pues ha conservado todo lo que le ha ido pasando casi en buen estado de revista, porque ellos han ido como renovando los morteros antiguos que se han ido degradando, los renovaban por cemento. Así que estaba todo. Pero esto que estamos viendo es la superposición de dos arquitecturas, la del 18 que está aquí y la del 19, cerrando los espacios intermedios, en este caso los atrios, las galerías previas a la entrada de la nave, en el siglo XIX, justamente para ampliar el espacio de producción, ¿no? Bien. Cuanto más se acercaba todas estas arquitecturas hacia la fundición, más sucias estaban y conforme llegábamos a la zona administrativa, más limpias. Pero paradójicamente era al revés.
La mejor conservación la tenía la zona sucia porque no la habían tocado y la otra estaba totalmente perdida, ¿no? Con lo cual la eliminación de los cementos pues ha sido complicada. Pero veis, por ejemplo, un patio ya ocupado en el momento de fabricar. O esta es una de las naves convertida en el siglo XIX en una supernave, una nave enorme, donde introducen un puente grúa, que lo estáis viendo ahí. Es decir, pasan muchas cosas, los espacios van cambiando, van implementando, igual que aparecía la barrena, pues van implementando cosas. Y en el siglo, también en el siglo XIX aparece, que aquí lo denota, aparece pues, el patio de respiración entre la zona de Botán y la nueva, pues ocupada por cocinas, por la cantina, por no sé qué, de los militares, ¿no? El otro patio, ¿no? El patio sur, que está ocupado por una especie de muelle de carga que habilita el acceso de vagonetas. Pero el edificio es un puro soporte material de reforma, no pasa nada. Es decir, que se opera de una manera despreocupada, ya sea para pasar una máquina, ya sea para anular un hueco que anteriormente había sido abierto en el siglo XIX y posteriormente cerrado. No hay ningún problema, ¿no? Es decir, que es la base material de cualquier alteración. Y aquí estamos viendo la arquitectura original de Botani, ¿no? Y aparecen también las huellas, ¿no? De lo que ha ido pasando, ¿no? Esa primera imagen de la conferencia era justamente alguno de los espacios que había sido fundición siempre, ¿no? Y el hecho de ambicionar recoger todos los espacios, pues al final obligaba a abrir lucernarios, porque habían sido tan ambiciosos al ganar espacios para las máquinas que finalmente no veían dentro y tenían que abrir lucernarios en sitios que eran imposibles, ¿no? Aparecía el patio obligado, ¿no? Pero este era un poco el aspecto, ¿no? Principio del siglo XX, con todos los espacios que ya estamos viendo, el espacio original del 18 ganado en el 19, y de la transformación permanente de la arquitectura o esos hornos del siglo XX metidos en ese espacio, ¿no? ¿El proyecto en qué consistió? ¿El concurso en qué consistió? Pues justamente en reconocer esa arquitectura original, eliminar en los patios esos elementos añadidos que pervertían otras lecturas, no con la idea de buscar el original, sino buscar ese momento de equilibrio, ¿no? Y dotar al edificio de lo que le faltaba para que pudiera funcionar para un nuevo uso cultural. En este caso era un centro de industrias culturales que tendrían pues, en las naves espacios polivalentes de uso de mucho tipo, ¿no? Y después una zona administrativa y en el otro extremo una zona de docente o de aulas, ¿no? Entonces el proyecto realmente libera y después introduce un elemento, un artefacto, ¿no? Una especie de dispositivo que de alguna manera decimos nosotros que le dota de lo que le falta o genera el enlace para que todo funcione aprovechando la calle de seguridad que dejaba aquí un pequeño resquicio, ¿no? Entonces, bueno, pues el edificio podía pasar esas dos cosas, ¿no? Y podía pasar que para que fuera absolutamente flexible, aprovechando o utilizando la trama del propio edificio, convertirlo en una trama de instalaciones que le sirve desde abajo. Partíamos sabíamos que arqueológicamente no era el Alcázar, sino que el propio edificio ya había generado un vaciado en el solar y pensamos que esa red de instalación era posible y que podía estar abastecida como dos pulmones desde estos dos patios principales, podían abastecer a toda esta red, tanto de aire acondicionado como del resto de instalaciones y digamos, de alguna manera, unidas por detrás a través de este elemento. De manera que el proyecto contaba como con estos aliados, ¿no? Los patios convertidos en dispositivos técnicos, ¿no? De los que recuperados y excavados para incluir todas esas instalaciones que estaban comunicadas en este anillo complementario al de los propios patios. De manera que el edificio pasaba de tener la sección anterior que vimos a tener esta sección donde aparecían como estos pulmones, ¿no? Y el edificio trasero garantizaba que todo estaba perfectamente ensamblado, conectado. Incluso el propio edificio podía extenderse a las naves y dotarlas de equipamientos que hacían falta. Por ejemplo, en este caso, una nueva cubierta de este espacio, ¿no? Un edificio, aquí estamos viendo en sección, ¿no? Las naves de Botani, el patio, y el edificio sin tocarlo, dejando ese callejón trasero, un poco introducido como esas instalaciones. Y entraban, ¿no? Entraban dentro del edificio, desde el trasero pues podía casi entrar en una de las naves y convertirlo en una grada que se exigía, un espacio de talleres, etc. De manera que en la planta pues van apareciendo esta pieza de la medianera
o estas otras que cubren un patio, o que entra como una grada dentro de este gran espacio, o que emerge aquí para construir un mueble, ¿no? O otro mueble, a modo de muebles, que son los aseos, que son elementos de instalaciones, etcétera, ¿no? Transformando la sección total. Claro, hay espacios que eran patios y que fueron patios poco tiempo, porque se convirtieron. Entonces, no consistía en recuperar los patios como originales necesariamente, sino en este caso, que era un patio trasero, pues era interesante recordar que era un patio, pero que también podía ser un espacio incorporado al interior, como fue mucho tiempo, ¿no? Fue tanto tiempo como la sugerencia que le produjo el que el edificio nuevo se le adosara. Entonces, al adosarse, pues esto se convirtió en un espacio pegado a otro nuevo patio, con lo cual rápidamente lo convirtieron en cerrado, ¿no? Y entonces esta es un poco la propuesta, y esto fue el concurso, ¿no? Es decir, bueno, hay espacios de todos modos que acumulan las huellas del tiempo, que podían presentarse tal cual están, para evidenciar un poco lo que había ocurrido en el edificio. Y os pongo rápidamente fotos de la intervención. La obra está en marcha, estamos acabando. Hay espacios que ya están acabados, pero otros que no. Esto, por ejemplo, son los patios, el patio de separación con el de fachada. Empezamos a eliminar cosas y aparecen pues estas arquitecturas, ¿no? Muy manipuladas. Y algún resto arqueológico que se le escapó a los arqueólogos, que fue las canalizaciones de saneamiento, ¿no? Que estaban en el perímetro. Y esto es un poco el devenir de la obra, ¿no? Debajo del pavimento, todas las infraestructuras, todas las instalaciones que van sirviendo los distintos espacios, a veces de una manera mucho tiempo ahí. Por ejemplo, este es el patio que vieron antes, ya recuperándose, puertas del siglo XIX que habían sido tapiadas por los militares y que estaban dentro completas, ¿no? Ese patio abierto, ese patio ya en recuperación, con un elemento que lo acondiciona, en una especie de espacio polivalente de danza. El patio principal, donde al desvestir pues los cementos, pues bueno, aparece como una ruina provocada, pero que realmente no era el fin del espacio. El espacio creímos que debía tener su revestimiento, ¿no? Y la sorpresa, al vaciar este patio, también se le escapó a los arqueólogos, apareció una villa romana, en un extremo. Increíble. Y era una piscina, dice, no, una piscina de un resto industrial. No, era la piscina de la villa, porque ya dentro nos apareció el mosaico. Entonces, fantástico, ¿no? Entonces, eso obligó a la hora de integramos la villa en el dispositivo de los patios, ¿no? Como el elemento por donde respiran también las instalaciones y que será visitable. Entonces eso nos obligó a construir una especie de cripta, ¿no? De espacio en cripta, que es todo este suelo elevado para permitir debajo. Entonces el sótano, que era hasta el previsto, pues pasó a ser este, ¿no? Con la inclusión de lo que todavía se conservaba de esa villa romana. Y esto es la obra ya en marcha, ¿no? Los espacios recuperados en la banda donde estaban las oficinas de los militares, que no conservaban nada de los revestimientos, con esos elementos metálicos que son donde están las instalaciones, o que construyen, en este caso, un elemento de uso, ¿no? El patio recuperado, ¿no? El patio de separación con el elemento central de Brodani recuperado, ¿no? Y aprovechando los restos arqueológicos, pues por ahí respiran también las instalaciones. Claro, se le ha dado un tratamiento en el que se integran, se veía en la foto anterior, se integran las huellas de los antiguos revestimientos, las naves recuperadas, en este caso integrando también todo lo que ha aparecido. Por supuesto, la puesta en funcionamiento, en este caso, que fue posible gracias a unos tirantes que introdujimos, bueno, y el espacio presentado tal cual está. Claro, conforme transitábamos hacia el sur, aparecían más revestimientos originales y se quedaban como... Nos parecía que esas huellas o ese tránsito era muy interesante, ¿no? Y la visión de las naves. O ya el espacio de antiguo patio convertido en algo que recuerda a un patio que puede velarse, ¿no? Pero que
tiene como ese valor intermedio, ¿no? Ese espacio intermedio entre patio e interior, ¿no? Conforme vamos hacia el sur, que son estas fotos, pues van apareciendo cada vez más revestiendo que se integran. Y claro, cuando uno demuele todos los elementos que han ido compartimentando los espacios, los añadidos y tal, se produce un nuevo momento de la arquitectura, claro, porque nuestra intervención, que no es nada, en el largo devenir de estos edificios, desde que fueron hasta lo que serán, pues se encuentra en una situación que no es ni la del siglo XVIII ni la del XIX ni la del XX, cuando empieza a demoler, ¿no? Empieza a aparecer espacios que comunican o que hacen más transversal la visión o el enlace entre las cosas, y entonces el equilibrio del proyecto es justo entre esa extensión flexible tremenda y el confinamiento de los espacios de uso, ¿no? Hay como un nuevo... Todo el mundo dice, no, se ha recuperado, no, el espacio que se está creando es justamente un espacio contemporáneo, ¿no? Un espacio donde aparecen estos cerramientos intermedios, que hablan un poco del atrio que existía ahí, donde el aire acondicionado, bueno, pues aparece también inevitablemente como una viga espejada que devuelve la mirada, ¿no?, sobre lo que hay. Y esta es la nave larga, por ejemplo, donde salía ese dibujo de la grada, ¿no? Una grada que nosotros, el edificio mediano, pues lo extendíamos como una grada, como un espacio, como una losa plegada dentro del espacio de la nave, ¿no? Y poníamos en marcha y pusimos en funcionamiento también los puentes grúa, ahora estamos en ello, ¿no? Los puentes grúa antiguos, le hemos puesto una viga y funcionan. El espacio ha quedado así, ¿no? El patio de Crisoles, que ahora mismo está allí en la obra, y el patio recuperado de Carlos III, con los revestimientos que quedaban originales, con luces, con iluminación. Esta fue la Bienal de Arquitectura que se inauguró, no ha dado tiempo a quitarla, que se inauguró con el edificio en obra. Y, además quisieron los comisarios de la Bienal, quisieron inaugurarlo. Estupendo, está en obra, sí, lo queremos. Full lío. Y con los espacios un poco así medio... Esto es la Bienal. Y esto es ahora mismo ya como están quedando estos espacios, con terribles dudas de si debe quedarse así o no quedarse así. Nosotros creemos que sí, ¿no?, que ha acumulado como toda esa pátina. Y esto es un aula, por ejemplo, que es un poco la imagen del concurso, ¿vale? Y nada más, porque todo lo que se ha dicho de tiempo, yo creo que ya se ha hablado hoy bastante, ¿vale?